Esto va a ser un lindo video de YouTube que lo vamos a subir al canal, que va a ser para nosotros, Luz, sobre todo, para lograr por Sí, ahí bajar, tangibilizar y tener claridad de cuál fue el proceso que fuimos viviendo, Lu, en el cual, o sea, yo sí me conecto o me acuerdo en diciembre de 2024 cuando decidiste arrancar, yo sentía que en cuanto a tus expectativas o lo que íbamos a ver, íbamos a abordar la parte financiera de tu profesión, íbamos a resolver, íbamos a analizar un poco tu realidad financiera actual, ¿ok? Y que desde ahí íbamos a ver qué variable había que ajustar financieramente para seguir escalando tu negocio normal y habitual, ¿sí? sí, Y si partimos así como base, que bueno, un poco para la gente que está mirando este video, lo que queremos abordar acá es un proceso de transformación de una persona en el cual, si nos basamos solamente en la parte financiera, hubiésemos ido a escalar su negocio, hubiésemos ido a escalar su profesión, pero que ahí no había alma, que no ahí no había esencia y no había una conexión verdadera con lo que es Lu. Y cómo, al abordarlo de una manera más integral, nos dimos cuenta de que la base era la que no estaba firme, no estaba clara, y que hubo que hacer una reestructuración y que fueron sucediendo muchas cosas de por medio. Lo que me gustaría preguntarte, Lu, o sea, como para arrancar es, ¿quién era Lu? O sea, si nos situamos en el diciembre de 2024, ¿quién era Lu? ¿Qué te acordás de esa Lu? Eh, va a ser contradictorio lo que digo, pero era la misma que soy hoy, Sí, eh, pero que veía cosas desde otra perspectiva. Es decir, mi esencia es la misma, solo que había ciertas cosas que no las estaba viendo desde la perspectiva que las veo ahora, y eso es lo que hace que, que hoy miro para atrás y entiendo, sobre todo, eh, que el dinero es un símbolo como tantos otros más, como el cuerpo, como tantos otros símbolos más. Yo fui a buscar ayuda con ese símbolo en particular, podría haber sido cualquier otro, a mí me resonó ese, creyendo em, que un símbolo, que tenemos como distintos problemas, en realidad siempre el problema que tenemos en la vida es el mismo, mm, y cada uno le resuena, va, problema, ¿no? Pero digamos, a cada uno le suena una cosa, le suena una alarma en la vida y cree que hay algo no resuelto, pero en realidad es lo mismo en todos lados, ¿no? Entonces, ya sea la salud, ya sea el dinero, ya sea, no sé, la familia, la y- maternidad, no sé, pueden ser exacto. mil cosas, pero en mi caso fue entender que esa persona que era yo, eso que vos me preguntás, volviendo a tu pregunta inicial, siento que era una persona que creía que tenía como muchas cosas resueltas y que eso no lo tenía resuelto. Y hoy Bien, entiendo que no era tan así, que fue como una puerta de entrada a ver un tema más de base, me que encanta. simplemente fue eso, como una entrada. Y, Podría haber y, y- sido otra la entrada. total, y si lo analizamos desde el nivel de conciencia de ese momento, ¿qué buscabas con el acompañamiento? ¿Qué sentís que necesitabas resolver? En ese momento, Sí. yo, yo sentía que había algo que no estaba haciendo bien. Ujú. eh, yo sentía que había un montón de cosas, estaba alineada en un montón de cosas, pero en ese factor había desalineación, no había coherencia. eh, y bueno, y ahí es donde yo no terminaba de entender por qué muchos aspectos de mi vida estaban ordenados y eso era como que era la parte Las financiera, era finanzas como que a no. mí siempre me angustiaba, era un tema angustiante para mí. Sí. Bien. ¿Y cuándo en el proceso, o sea, cuándo te diste cuenta de que no se trataba del dinero? Al toque. Creo que la primera sesión, eh, me di cuenta de por dónde lo empezamos a trabajar. Ujú. eh, y eso para mí fue espectacular porque me esperaba lo que por ahí mucha gente se espera, o mucha gente
ata la palabra finanzas o la palabra dinero a un Excel, a invertir en la bolsa o invertir en cripto o hacer movidas o qué sé yo, llevar un recuento de los gastos o ser prolijo, no tener tarjeta o tener como estrategias. Y no tuvo nada que ver con eso el acompañamiento con vos, o sea, como ya digo, eso fue como una entrada a mí, a conocerme yo y entender ciertas cosas que no estaba bien, a ver cosas que no estaba viendo. Pero lejos tiene que ver con el dinero y lejos tiene que ver con el Excel y lejos tiene que ver con las inversiones y con el manejo del dinero en sí. Eh, Wow. entonces eso es muy interesante, es como que fue una puerta de entrada que decía dinero y finanzas, pero entré y nada, era otro planeta, era otro Y planeta. me encanta. ¿Y te acordás, o sea, cuál fue? Listo, la puerta de entrada fue el dinero. Cuando te diste cuenta que no era el Sí. dinero, ¿te acordás, o sea, qué fue lo primero que se despertó? ¿Qué área fue la que fue pum y nos fuimos a trabajar? ¿Qué sentí que se te despertó ahí? Se me despertó eh, empezar a ver con mucha claridad la simbología de las cosas. O sea, Mm, entender que todo es símbolo, que todo trabaja como un símbolo y que los humanos vivimos y nos construimos a través de símbolos. Entonces, a mí lo que se me despertó es entender que tenemos la capacidad de, primero hay que observar esos símbolos, verlos, cómo los interpretamos y después tenemos la capacidad de cambiarlos. Y que ahí en mm, ese hackeo del símbolo no es cuestión de negar símbolos, sino cambiarles el punto de vista, cambiarles el significado. Eh, no sé, si veo eso, como hay ciertos símbolos como muy culturales, universales, y hay símbolos que son más personales, ¿no? O sea, hay símbolos colectivos y símbolos más a nivel familiar y a nivel personal. O sea, hay como varias escalas. Eh, hasta un color es un símbolo, ¿no? Para algunas personas hay colores que dan mala suerte, hay colores que dan buena suerte, y eso no es más que una simbología, el color es un color. Entonces, es eso, es entender que las cosas trabajan todas como símbolos, y que no hay Y Lu, determinados símbolos, todo es símbolo, absolutamente sí, total, todo. todo es simbología, o sea, como siempre hablamos, importante entender esto, que es muy bueno que lo comentes, porque si decimos que nosotros no es que no vemos la realidad, sino que proyectamos nuestro subconsciente, el subconsciente entiende a través de símbolos. Entonces, todo lo proyecta a través de símbolos. Por eso, como dijo Lu, nosotros vemos el dinero como un símbolo, al cuerpo tuyo como un símbolo, la pareja como un símbolo, que lo que importa no es tanto el símbolo, sino el vínculo que tenés con ese símbolo, es decir, la emoción. Ese es el foco. Y con esto que decís, Lu, entonces, Exacto. listo, simbología. ¿Qué área de tu vida se te empezó a mover ahí? Eh, todas. Eh, todas. Todas las áreas se movieron porque justamente es empezar a entender cómo funciona una cosa y empezás a ver que todo funciona de la misma manera. Entonces empezás a tener como un ojo más observador, eh, y decir, ah, mira, y mover una cosita de lugar y entender o tener símbolos que ni te das cuenta que los tenés ahí y que los que tu inconsciente está todo el tiempo viéndolos y leyéndolos de una manera. Cuando con presencia ves vas viendo todos los símbolos que te rodean. Ujú. eh, Si lo bajamos a ponerle a la práctica, o sea, símbolos, sí, ¿qué sentí que empezó a cambiar con tu familia? ¿Qué sentí que empezó a cambiar con tu cuerpo, con el dinero? bueno, empecé a relacionar mucho. Empezó a cambiar, por ejemplo, cómo yo veía lo que es la salud, lo que es el ejercicio físico, lo que es el cuerpo físico. Lo empecé a relacionar mucho lo entendí como símbolo y lo relacioné con el símbolo dinero. Empecé a ver un montón de conexiones entre una cosa y otra. Eso por un lado. Em, empecé a entender que también todo es energía, entonces el trabajo de la energía, la movilización de la energía, entender.
acerca del ahorro. Bueno, me estoy yendo más puntual a todo lo que es dinero y lo que es Sí, físico, ¿no? Que son como dos símbolos muy fuertes que creo que a todos nos tocan en algún punto y a mí particularmente eran como dos símbolos que personalmente me influyó mucho trabajarlos. Y en donde enseguida veo, veía efectos y relaciones de uno, entre uno y otro. claro, Entonces ahí se me movieron cosas en cómo veo el dinero, en cómo veo el cuerpo, en cómo veo el ejercicio, en cómo veo eh, eso, como, no sé, hasta decirte la retención de líquidos, claro, claro. todo, la Bien. energía disponible, todo. Sí, sí, sí. Es como que al tener esa toma de conciencia y uno empezar a entender que todo es simbología, empieza a tomar todo lo que ve, su realidad financiera, el estado de salud, su cuerpo, las enfermedades, los dolores, la retención de líquidos, o sea, qué pasa con el cuerpo, el comportamiento de la familia, lo empieza a ver como información suya, como información propia, que te da una señal ok, de hacia dónde va el camino, qué tan alineada estás, qué tan coherente estás haciendo, qué tanto te estás escuchando vos. Exacto. Sobre todo eso, Nico, también nosotros trabajamos mucho, que vos siempre lo haces mucho hincapié en eso y me encanta, que es que el otro no existe, que lo Ujú. otro no existe, tampoco es negarlo, es como un poco, es como una contradicción, ¿no? Sí. Somos lo que está afuera, pero justamente como somos lo que está afuera, lo de afuera no es más que nosotros, entonces Ujú. no existe, solo existimos nosotros. Y entonces trabajarse internamente hace que todo lo que yo veo reflejado afuera empiece a cambiar. Y si veo algo afuera que me hace ruido, volver siempre a uno, volver siempre adentro y, y entender que hay cosas que cambiar internamente, que no hay nada que trabajar afuera. Es todo, Claro, todo va en uno. es como una toma de responsabilidad. Porque cuando Correcto. uno integra y entiende que lo de afuera no es más que una proyección, ya no puedes echarle más la culpa al gobierno de turno, a la inflación, a si alguien te robó, a no, porque me pasó esto, no, no, ¿por qué comes mal? O ¿por qué no? Pasa que me intoxiqué con una comida. Ok, si vos logras entender de que toda esa realidad te la estás creando vos, que simplemente te refleja algo interno que no estás solucionando o que no estás escuchando, siempre vas a estar en modo víctima. Y esta toma de conciencia, esta toma de responsabilidad, te hace empezar a hacerte cargo de todo lo que proyectás. Bien. Y en este sentido, algo Lu, que recuerdo siempre, que me encanta, fue, y que es un poco el mensaje que a mí me gusta dejar, es como, bien, gente que viene a, no, porque yo quiero resolver mis finanzas y escalar mis negocios. Pero si nos damos cuenta que eso que está haciendo es el personaje, no hay alma, no hay pasión, ¿de qué sirve ganar dinero si no está conectado con lo que verdaderamente sos? Bien, ¿cómo sentís, Luca, ahí fue tu proceso de que yo siempre me acuerdo cuando me contaste esas primeras veces que pensabas en arte, pensabas en ese museo en París y que te largaste a llorar? Y yo dije, no, o sea, yo no puedo enfocarme en su profesión como diseñadora gráfica, en ver cómo escalar sus clientes, si ahí no veo lo que veo cuando ella me intentó compartir lo que sintió. ¿Me explico? ¿Cómo sentís que fue ese proceso interno, sobre todo, de entender que no estabas conectada tanto con lo que estabas haciendo? Sí, eso fue fuertísimo y fue una de las cosas más fuertes. Eh, bueno, no todo fue fuerte, pero, pero eso, ese momento no me lo olvido más y para mí fue un quiebre. Fue un momento de entendimiento, de comprender algo, eh, que fue, bueno, lo cuento así resumidamente, pero fue como recordar qué es lo que me mueve, ¿no? Cuál era la emoción que yo sentía y viajé a esos momentos en los que yo visitaba un museo eh, y era una emoción, es una emoción y me sigue pasando que veo las fotos y se me mueve todo el cuerpo y no el hecho de visitar el museo, sino conectar con el arte y yo sentirme como que
yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Es como esa llamada a no solo observarlo, sino quiero ser parte de eso. Me siento que hay algo ahí que tengo que hacer con respecto a esto y que no estoy haciendo. Y, y fue como contarme la verdad de dejar de verlo como un pasatiempos o como una cosa anexa a, como decir, no, bueno, tengo que trabajar con otras cosas y esto es algo simplemente que disfruto de afuera, como permitirme meterme ahí. eh, Permitirme meterme en ese mundo y apropiármelo y sentir que tenía el derecho de hacerlo. Eh, Eso. Es muy importante esto que decís, Lu, o sea, y sobre todo pensando en las personas que también quizás tienen su profesión y por otro lado tienen algo que les apasiona y que les gusta, pero como que, ¿qué sentís que hay? ¿Es como un autosaboteo, un miedo inconsciente o una creencia limitante de que uno no puede dedicarse al arte o no puede dedicarse a lo que le apasiona, sino que, no, si yo tengo una profesión tengo que hacer eso? O sea, ¿qué sentís que hay ahí? Yo creo que es un poco de autosaboteo. Eh, hay una voz ahí de la mente que en mi caso por lo menos, que es mía y son voces externas de, de que dedicarse a ciertas cosas es difícil, que nada, que como aceptar es una cosa medio de conformismo también, pero es autosaboteo, o sea, todo parte del autosaboteo y del no creerse capaz de o no creerse lo suficientemente digno de, merecedor sería, Claro, ¿no? claro. Como, pero es autosaboteo, 100%. El negarse algo que a uno lo conmueve, como hacerse el boludo, como diría Fede, ¿no? Pero es como, sé que esto me conmueve, sé que esto me llama y cada vez era un llamado más fuerte, cada vez era un llamado más fuerte, una necesidad de expresarme eh, a través de las imágenes, a través del color, de las palabras, etcétera, y, y dejarlo ahí como puertas adentro. Y, y para mí también otra de las cosas que trabajé con vos fue esto de decir, ¿quién soy yo para guardarme todo esto, ¿no? Mm. Estas emociones que me provoca y que necesito expresar, todas estas palabras, estos conceptos, estas bajadas que tengo, eh, abrirlas y compartirlas. Y bueno, el que le llegue, que le llegue. Pero ¿quién soy yo para guardármelo, ¿no? Entender eso como que no era tanto era una falsa humildad, ¿no? Esto de decir, no, bueno, yo quién soy para mostrar mi arte, no, quién soy para no mostrarlo, para no hacer. Exacto. Eh, entonces ahí también invertir eso, porque nos resguardamos en esta cosa, esta falsa humildad de decir, bueno, no, pero lo mío no está bueno, lo que hago, entonces lo hago yo puertas adentro para distraerme un poco y saciar mis ganas, y Ujú. después me dedico a lo otro, que ya lo sé hacer y funciona y más o menos va. Y no digo que esté mal, yo no digo que haya que dejar de trabajar de lo que venimos trabajando, pero sí darle entidad a esa cosa que golpea y que ya era inevitable, en mi caso por lo menos. En mi caso, no Claro. digo que a todo el mundo le pase, pero a mí por lo menos era una cosa que golpeaba muy fuerte. Y ese día que me largué a llorar y me conmoví mucho, entendí que era eso, que era un llamado que no me podía hacer más la tonta y seguir evitándolo. Me encanta, o sea, es esa voz que susurra, pero que si no la escuchás como que termina ardiendo. Y, Sí, y esto es muy poderoso porque nos pasa a todos, o sea, en cierto momento, en cierto punto tenemos ese llamado, esa voz que nos está diciendo, hey, a esto no viniste, ¿ok? Y muchas veces, como total. decís, nos hacemos los boludos, pero la vida, pero la voz sigue y habla y habla. ¿Y qué considerás que fue tu toma de conciencia para decir, listo, o sea, hasta acá dejo de contarme el cuento que es puertas hacia adentro y empiezo a hacer el quiebre y empiezo a decirle que no a todo lo que no es coherente con eso? Discúlpame, o sea, ¿cuál es la pregunta La pregunta es, ¿cuál sentís que fue ese punto de inflexión, ese cambio de conciencia? ¿Qué hubo algo? ¿Qué hubo que hizo ese cambio? Porque como te digo, uno hasta muchas veces puede ser consciente, pero lo sigue procrastinando, lo sigue pateando. En tu caso, Lu, llegó un momento y dijo Sí, no. Y empezaste a decirle que no a los clientes que eran más
desde el personaje. Totalmente, sí. Ahí el quiebre fue, bueno, a principio de año, fue empezar el año, para mí, simbólicamente arrancar un nuevo ciclo, me sirvió Ok. mucho para arrancar y la toma de conciencia fue esa, fue decir, bueno, esto es mi responsabilidad. Si yo sigo eligiendo este camino o elijo el otro, eh, es jugármela, no ver el camino hacia adelante, no ver nada, porque era decir, bueno, todo lo que no tiene que ver con mi coherencia personal lo voy a dejar, lo voy a ir dejando de costado, lo voy a ir abandonando y voy a ir haciendo espacio a ser coherente. Y obviamente eso da miedo porque lo conocido es justamente la incoherencia. Eh, y a veces ser coherente significa dejar lugares conocidos, por más que no estén buenos, pero los lugares conocidos son los que nos dan seguridad, por más que nos hagan sentir mal. Entonces, a principio de año tomé esa decisión de decir, me la juego por esto, voy a apostar a todo. Apostar es una palabra que no me gusta, en realidad. Hace un tiempo como que me bajó esa información. Como que no es apostar, es certeza absoluta, ¿no? Claro, es De, cierto. de que la movida, porque apostar es como que hay un lugar para la duda en la apuesta. Esto es certeza absoluta, esto no puede fallar, porque estoy convencida de eso y confío. Y sí, hay momentos de miedo, hay una voz muy fuerte que te dice estás completamente loca. eh, Hay una resistencia muy fuerte a lo que puedan llegar a pensar los otros, que de hecho al principio se empieza a reflejar un poco en las preguntas que te hace la gente, ¿no? Cuando empiezo a dejar de trabajar con ciertos tipos de clientes que no cerraban con mi coherencia, Ujú. con mis valores, y que lo sostenía desde un lugar de carencia. Entonces, dejar de sostener las cosas que estaba haciéndolas desde un lugar de carencia, desde un lugar de miedo a la falta, y bueno, justamente dejarlas y tomar esa acción de valentía. ¿Y, y cuál sentís que fue el rol de tu niña interior y de tu energía femenina, o sea, en este camino de transformación? Todo. Esa fue otra cosa, otra gran cosa que trabajamos juntos, Nico. El tema de comprender las energías, la danza entre las energías, entre la masculina y la femenina. Yo estaba eh, muy cerrada a recibir. Eh, y para mí conectar con esa energía femenina fue clave. Creo que es lo fundamental, como empezar el día con energía femenina a full, abierta a la vida, sintiendo, percibiendo y no yendo directo a la acción. Es como que a mí abrirme a eso fue un antes y un después y me cambió un montón de cosas. Fue reconectar conmigo, con mi sentir, con inclusive desde la energía femenina. Y no vista desde pintarme las uñas de rosa, ¿eh? La energía femenina desde el lugar de apertura a Exacto. recibir, a recibir, a sentir, eh, a dejarme ayudar. No me dejaba ayudar. Yo estaba muy, en ese sentido, eh, sentía que si me dejaba ayudar era un fracaso. eh, y dejarme ayudar con cosas, dejarme asistir. Bueno, hacer la mentoría con vos fue una de esas. Fue como fue empezar a hacer eso, ¿no? Pero después Claro. entenderlo, eso lo hice medio inconsciente, pero entenderlo, wow, fue como impresionante. A mí me cambió, realmente, me cambió. Me encanta. Y fíjate que y en ese proceso de incertidumbre, porque o sea, al reconectarte con la energía femenina es más el sentir, no es tanto el pensar, pero obviamente la mente seguía la incertidumbre, seguían los miedos, porque era dejar con todo lo conocido y es empezar a amigarte con la incertidumbre. ¿Cómo fuiste detectando en ese momento, Luz, qué símbolo o qué te iba marcando el camino de que vos sentías de que ibas por buen camino, de que la dirección era la correcta? Me iba indicando el camino, las cosas que, primero cómo me sentía, la frecuencia que, Bien. que se empezó a elevar,
otra cosa clave fue entender de frecuencias, entender de niveles de conciencia, eh, que si bien un poco entendía, pero con el libro de los niveles de conciencia fue clave, eh, para llevar una guía, tener el mapa de los niveles de conciencia y saber en dónde estaba parada, para tener esa herramienta de subir, ¿no? Pero volviendo a lo de la energía femenina, me empezó el abrirme, el empezar a sentir, el empezar el día de otra manera, el empezar a, a cultivar mi femenino, o sea, la vida me empezó a devolver de un montón de maneras, o sea, a través de los vínculos, a través de un mínimo diálogo por la calle con X, no sé, voy a comprar algo, o sea, todo empezó como a, a A tener tener como sentido. coherencia, más sentido. Eh, Empecé a conectarme mucho más con, al mostrar mi arte, o sea, al abrirme y mostrar lo que estaba haciendo, empecé a recibir también feedback de la gente, empecé a darme cuenta que abrirme eh, y simplemente expresar lo que sentía, eh, llegaba, llegaba a otras personas. Entonces esas fueron pequeñas como indicios que iba por buen camino, eh, que era por ahí. Me conecté con mi feminidad, me conecté me volví a sentir mujer de vuelta, como, Mm. no es que me sentía hombre, pero digamos, más. Empecé a volver a recuperar esa sensación de, de, de sacarme esa rigidez, tenía una rigidez muy fuerte, Soltar el control. soltar el control. Rendirte. Rendirte a Claro. que creas que sabías todo, o sea, que eso es un poco el punto, y muy lindo esto que traes, Lu, porque si nosotros nos ponemos desde lo racional, desde lo mental, ya sabemos el próximo paso, ya tenemos planificado el mes, la semana, el mes, el presupuesto financiero, de cuánto vamos a ganar, de cuánto vamos a gastar, y no le damos espacio a la vida, ¿ok? Para que a través de eso nos vaya guiando en el camino, no, porque nosotros ya sabemos todo, porque no, porque yo sé que tengo... Ok, soltá un poco el control, soltá un poco la rigidez y fíjate cómo la vida te puede ir mostrando otro camino mucho más conectado con lo que sos. Pero claro, por un lado pedimos abundancia, por un lado pedimos cambio, pero por otro lado estamos tan rígidos y somos tan estructurados que ¿qué espacio le estamos dejando a la vida para que fluya a través nuestro? Exacto, exacto. Que fluya. Mm, Parece una frase muy New Age y muy trillada, pero es ir sacando piedritas, ¿viste? Del cauce del río y que pase, sentir las emociones, que fluyan las cosas, no marcar el camino, no marcar el cauce del río, el agua sabe por dónde tiene que bajar, sí, exacto. no querer forzar, no, voy a hacer esta curva y voy a bajar por acá, es como querer darle forma a un río, no, o sea, Mm, dejar que pase, que exacto. corra y que se vaya armando solo, Es y que confiar que me va. como surfear la ola, es seguir, o sea, fíjate, ahí vamos a lo mismo, si estás más conectado con el sentir, vas viendo el ritmo de la vida, vas marcando eso y te subís a esa ola. Y fíjate cómo funciona como un catalizador, porque vas con la corriente, no contra corriente. O sea, eso es un punto muy importante. ¿Y quién es Lu hoy? ¿Quién es? Hoy Lu es, qué difícil autodefinirse. Em, Soy una persona que se siente responsable de llevar un mensaje, no llevar un mensaje, pero de dejar un mensaje en cada cosa que hago, en cada palabra que digo, en cada acto de la vida, en cada día que vivo, acerca de lo que es la vida, de lo que es vivir, eh, del poder que tenemos. Yo siento esa responsabilidad, como siento que soy Bien. responsable de llevar ese mensaje todos los días. Eso es lo que entendí. No es que soy responsable de, de mi vida y sobrevivir, sino que yo ya entendí lo que es la vida, yo ya entendí lo que es la vida. No lo digo desde un lugar sobrador de, yo ya entendí lo que es la vida. En realidad no sé nada, porque no sé nada,
Pero a lo que voy es que me di cuenta que es un juego que hay que aprender a jugar. Y como es un juego, es cuestión de divertirse, de disfrutar, inclusive de las caídas, del dolor eh, y de las piedras en el camino. Es disfrutarlas y agradecerlas, porque es lo que te impulsa al paso que sigue. Ujú. Y mi responsabilidad yo siento que Lu es una persona responsable, que es responsable de que cada día al menos pueda a una persona eh, hacerle entender de qué se trata, de qué se trata la vida y qué somos, ¿no? Que somos todos lo mismo, somos todos Dios. Eh, y cuando entendemos que somos Dios, es como que, listo, hay paz, es como, es encontrar, es volver a esa paz todo el tiempo. Y no quiere decir que yo todo el tiempo estoy en esa paz centrada, ¿no? Por supuesto que no. Es un trabajo de todos los días. Hay días que lo tengo clarísimo y hay días en que hay como un conflicto más interno, pero ya sabes, cuando empezás a entender que hay dos voces y que vos elegís a cuál te subís. Mm, Eh, bien. hay días que hay una voz que está gritando y es bueno dejarla gritar y no tomárselo, Observarla, observarla y entender que por algo está pasando eso también. Hay días que claro, son necesarios, que hay que bajar, se baja la frecuencia y no darse con un caño. También tuve eso, ¿no? Días en que claro. por ahí siento que estoy en una frecuencia más baja, pero entender que por algo es y algo tengo que hacer con eso. Es algo que hay que todavía que limpiar, hay cosas que hacer, así que nada, tomárselo con Siempre. mucho amor. Ujú, me encanta. Y con esa perspectiva de vida, básicamente, o sea, ¿qué sentís que cambió en cuanto a tu relación con el dinero, tu relación con el amor, tu relación con el propósito? Todo. El propósito, eso, lo que decía antes. Mi propósito es comunicar lo que es la vida, que somos Dios y que yo tengo la responsabilidad no solo de que yo ya lo sé, porque eso yo ya lo, como que en algún punto ya lo había entendido en algún momento, pero no me había dado cuenta que mi propósito era comunicarlo. O sea, lo tengo que demostrar con cada acto que hago, eso. Y mi responsabilidad es no quedarme callada y solo decírselo Bien, al círculo cercano, sino ser eso en cada cosa que hago. Y ser coherente, ser la misma persona en todos lados y no adaptarme según el entorno, sino yo ser la misma persona siempre eh, y no fallarme en ese sentido, serme fiel. Eh, serme fiel a esta responsabilidad de comunicar que somos Dios, que somos todos somos lo mismo, que la vida es un juego, etcétera, que la vida está buenísima y es para disfrutarla y que tenemos todo el poder creador en nuestras mentes. Es así. Eh, ese es mi propósito. Entonces, llevar eso a través de las actividades que hago, llevarlo todos los días como bandera, como mensaje. bien. Eh, el dinero, el entorno, las relaciones, todo eso es consecuencia de cuánto vivís ese mensaje todo el tiempo en Wow. tu día a día. Eh, bueno, así que eso también es como como que empezás, la gente que tenés alrededor empieza o a modificarse o empieza a llegar gente nueva o se empieza a ir gente vieja. Eh, todo empieza como a tener más coherencia cuanto más coherente sos, todo empieza a tener más coherencia, todo empieza a cerrar más. Ujú. Eh, El amor, bueno, yo en el interín que hicimos nuestras sesiones, Nico, yo, bueno, entendí lo que era el amor incondicional, eh, entendí lo que es encontrar una pareja eh, con quien quiero pasar el resto de mi vida, lo cual no es menor porque es algo que yo hasta el momento que me pasó no lo había visto. ¿Se ¿Me escuchás cortó? vos? Te tildó. ¿Se tildó? Quedó tu Hola, hola. cámara. O sea, te escucho. Ah, ahí volviste. ¿Qué pasó con el amor? Ahí volví.
No, decía que una de las cosas que también me sucedió y fue una confirmación de que yo estaba siendo más coherente es que me puse en pareja y que Mm, me puse en pareja con la persona con la que quiero estar toda mi vida y que es certeza absoluta. Y eso para mí fue un antes y un después, sin dudas, porque, sí. porque me demostró eso, me demostró mi coherencia y me Tu demostró merecimiento. eh, mi merecimiento, me demostró esto de la apertura, de volver a mi energía femenina, wow, fue como, bueno, tomá, acá tenés, como, Mm, eh, y entender realmente lo que es el amor incondicional en pareja, entender lo que es ese compromiso de ir caminando por el mismo camino, de, de ser espejo del otro, de querer ser una mejor versión siempre para el otro y que el otro la sea para vos. Eh, eso Eso me cambió la vida. Para mí eso fue un antes y un después, sin dudas. Entonces, eso es lo que decía al principio, el dinero, la relación de pareja, todo empieza a ser como un fiel reflejo de cuán coherente estás siendo. me encanta. Entonces, Exacto. Sí. eso. Entonces, nada, es confiar plenamente en la vida. Cuanto más le sos fiel y te sos fiel, le sos fiel a la vida y te sos fiel a vos, Completamente. la respuesta nunca puede ser mala, nunca puede cien ser por ciento negativa. Lu, claro. Es que por eso hablamos de que es una toma de conciencia, es una toma de responsabilidad. Y si vos realmente te pones una mano en el Sí, corazón y sentís que estás siendo coherente y que estás accionando en tu día a día y que, como dijo Lu, te estás responsabilizando de lo que viniste a hacer, soltá el resultado porque eso se va alineando. Todo. Pero soltalo desde la mente, no crees expectativas. ¿Ok? Enfócate en vos, enfócate en ser, en servir, en dar. Y todo se acomoda. es eso. ¿Y, La y qué? salida es salida. ¿La Eso una vez lo salida había qué? escrito, ¿te acordás? La salida es cuando no encuentres la salida, sal y da. Uf, Como salir y dar, cierto. ¿no? Salir y dar. Eh, Me encanta. Uf. No, no, siempre no. es dar, Lu siempre es dar. Lu es muy crack con el tema de las palabras. Me quedo con cereza, certeza, verde, verdad, café, la fe. Y bueno, esta cala de sal y da me encanta. Y Lu, o sea, y si para dejarle un mensaje final a esa Lu del pasado y a todas las personas que por ahí empiezan a tomar conciencia y se sienten que no están alineadas, ¿qué le dirías? Personas que no se sienten que están alineadas, les diría que se agradezcan, primero que nada, que, que no se frustren, o sea, que la primera reacción al sentir que no estás alineado no sea, pucha, no estoy alineado, sino decir, qué bueno que no estoy alineado porque ahora todo lo que viene es mejor. Eh, y la oportunidad de alinearse empieza en el momento que te das cuenta que no estás alineado. Ujú. Entonces, es una gran bendición darse cuenta que no estás alineado. Para mí es una bendición. Entonces, agradecer el darse cuenta, el verlo, eh, serse muy amoroso eh, y que alinearse se trata simplemente de conectar con lo que uno es. Eh, Bien, escucharse mucho, escucharse. No tratar de adaptarse a nada ni a nadie. Encontrar la verdadera esencia. Y eso es un trabajo de todos los días, no es que un día lo haces y después ya está, es un trabajo constante. Entonces, bienvenidos al trabajo. Para mí, darse cuenta que uno no está alineado es el punto de partida. claro, qué lindo. Y bueno, lo último, como para preguntarte, o sea, que comentaste todo tu proceso, quién era Lu, quién es Lu ahora, qué entendió de la vida y cómo, o sea, sigue su camino. O sea, ¿qué significó para vos, o sea, este proceso de la mentoría?
Y para mí fue dejarme ayudar, fue hacerme escuchar también, porque de tu parte hubo mucha escucha y es necesario hablar y hablando también me escuché yo, ¿no? Que en realidad es eso. Ujú. Al vos escucharme, yo me escuché. Eh, Significó eso, significó escucharme, significó dejarme ayudar, significó confiar en mí y fue un movimiento de fe para mí. Cuando fue invertir en mí, ¿no? Claro. Todo lo que es una inversión en uno mismo es la mejor inversión que puedes hacer. Entonces pasa por ahí. eh, Invertir en uno mismo, no invertir en cosas externas. Y para mí el acompañamiento con vos fue eso, fue invertir en mí. Fue 1 hora, 2 horas, el tiempo que nos llevara la sesión semanal, que después repercutía en toda la semana, ¿no? Pero era esa hora de inversión 100% en mí, de sumergirme adentro mío y, y- y entender con mucho amor y con mucha Ujú. paciencia, con mucha estar presente. ¿Y sabes qué es lo Entonces lindo? O fue, sea, me encanta que también es algo que por ahí otras personas me dijeron, que fíjate que es una, o sea, mentoría, y por qué eso decís que es invertir en vos. Porque no se trata tanto de la información de lo que yo te digo, sino es cómo desde la apertura, cómo desde la escucha y cómo funcionando como espejo y desde las preguntas abiertas y cuestionamiento y cada vez enfocarte más en el sentir, te empezás a dar cuenta que la información ya la tenés, está dentro tuyo. Nada más que había ruido mental y cuando te empezás a exponer, te empezás a expresar, empezás a hablar y te empezás a escuchar vos misma, es como que empezás a encontrar la claridad y la respuesta estaba dentro tuyo, no es que te la di yo. exacto, sí. Es un recordatorio, ¿no? Mm. Y básicamente, una vez me preguntaron qué era la vida para mí. Para mí la vida es, justamente venimos a la vida a recordar lo que somos. Entonces, por eso se trata de recordar todo el tiempo qué somos. Wow. Eh, el trabajo es ese, es el único trabajo que tenemos que hacer, es recordar todo el tiempo qué somos. Ujú. Y es todos los días, es todos los días, no es ya lo sé y ya está. Sí, sí, Es un sí. trabajo de todos los días. Pero sí, las sesiones fue un expresarme para recordar, esto ya lo sé, pero es integrar la información constantemente Y llevarlo a la práctica. Ujú. y llevarlo a la práctica, por supuesto. Bueno, gracias, Lu. Gracias por todo lo compartido, por haber compartido este proceso, porque este video obviamente va a quedar en YouTube, sobre todo para las personas que siento que muchas personas se van a sentir identificadas, identificados con tu proceso, porque siento que todos pasamos por eso. Entonces, gracias de verdad por tu apertura, por tu vulnerabilidad, por tu sabiduría, ¿ok? Porque fíjate cómo esto acá también sirvió a mí para darme cuenta de un montón de cosas, recordar cosas, unos recordatorios muy importantes para mi día a día y sobre todo también para las personas que lo estén viendo este video. Así que gracias. Gracias a vos. Gracias.